buenas noches a todos los televidentes. Hoy es un nuevo día y tenemos a la primera entrevistada del día. Y por cierto, muy especial. Máster María Sánchez Villacrés es docente en la unidad educativa José María Velasco Ibarra y venimos a conversar sobre el tema educación en tiempos de pandemia y sus experiencias. Licenciada María, ¿cómo está? Muy, muy bien, muy buenas noches tengan. Muy complacida por poder intervenir en la entrevista. Listo. La licenciada María ya ha iniciado, ya ha tenido 8 años de experiencia en el Colegio Velasco Ibarra. El Colegio Velasco Ibarra es actualmente uno de los colegios más importantes de la ciudad de Milagro y en la provincia de Guayas. Lo puedo decir yo porque he tenido varios amigos que han trabajado allí y su historia es bastante importante. Licenciada María, durante sus 8 años de profesora en el colegio, ¿qué desafíos tuvo al entrar al colegio? ¿Ha tenido alguna dificultad cuando entró al colegio? Ya, respondiendo a los desafíos, el desafío que yo tuve fue para mí sería uno de los grandes desafíos, al obtener mi nombramiento, que lo realicé por medio de un concurso de mérito y oposición, en el cual resulté ganadora, con la ayuda de Dios. Y respondiendo a la otra pregunta, la dificultad, gracias a Dios no tuve ninguna dificultad para poder ingresar a dicha institución, como es la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra. La pandemia ha afectado mucho a la educación del país. Muchos estudiantes se tuvieron que trasladar a la modalidad virtual, principalmente para ustedes los docentes, que son bastante importantes aquí en el país y para que los estudiantes puedan aprender y puedan ser el futuro del país. ¿Usted ya estaba preparada para la venida de la pandemia? ¿Qué dificultades ha tenido con la modalidad virtual? En realidad no, yo no estuve preparada por, con la venida de la pandemia. Me tocó prepararme, instruirme con ayuda de otras personas y después yo sola. La principal dificultad fue el no tener mucho conocimiento en lo que es en las TIC, el 100%. Me tocó aprender a las herramientas tecnológicas, eh, en la cual ya se podría decir, ya puedo yo desenvolverme en ese aspecto. Varios adolescentes no han podido estudiar este año por la falta de recursos tecnológicos, niños en la calle. El Ministerio de Educación ha manifestado que ya ha actuado para poder solucionar este problema, pero todavía en los medios de comunicación y redes sociales se ve varios adolescentes en las calles oyendo a un espacio público para obtener internet. Y se hizo viral una niña de 13 años, hace unos meses más o menos, se hizo viral de una niña que estuvo afuera del restaurante McDonald's, si no mal recuerdo, y estuvo cogiendo internet de la alcaldía de Guayaquil, del municipio. ¿Cuál cree que es la solución para este problema? ¿Cree que el Ministerio de Educación ha actuado bien ante esta situación? ¿Por qué usted opina eso? La solución sería que el gobierno tenía que haber dotado a los estudiantes de una red de internet para así que puedan ellos acceder a sus clases virtuales. El Ministerio de Educación no ha actuado de acuerdo a las necesidades de los educantes. Yo opino así porque han habido casos de estudiantes que han optado por lo más sencillo, de retirarse de sus estudios. Prácticamente un gran número de estudiantes se han retirado. ¿Cómo está trabajando el Velasco Ibarra con los estudiantes? ¿Cómo considera usted el plan de trabajo con los estudiantes? ¿Lo considera que está bien o está mal? ¿Cómo lo califica usted? ¿Por qué? En mi institución
se ha estado trabajando y se está trabajando en cierta forma con con el envío del material directamente a los estudiantes, ya sea en PDF, por medio de diapositivas y videos. Y yo considero que el plan de trabajo con los estudiantes sería mucho mejor con las clases presenciales, para así poder alcanzar una mejor enseñanza-aprendizaje en los educantes. ¿Nos podría, por favor, para ya finalizar esta entrevista y después ya irnos con la siguiente entrevistada, nos podría, por favor, contar alguna anécdota que le haya pasado en el colegio durante este año o cualquier año, si usted desee? Ya. Una de las anécdotas que yo recuerdo fue cuando, en un momento que a mí me dieron el nombramiento, yo me acerqué a mi colegio, al colegio que me fui designada, y yo en cierta forma no lo había propagado mucho la noticia. Incluso me topé con la vicerrectora, que coincidentemente fue mi compañera de maestría, y ella me preguntó qué yo hacía ahí, y yo le dije que yo llegaba con nombramiento definitivo al colegio, y ella no, en la cual me supo responder que ella no creía que a mí me había salido nombramiento en su institución. Entonces ella se quedó bastante asombrada, sorprendida, diciendo que yo incluso no le había a ella notificado como vicerrectora. Esa fue una de las mayores anécdotas, que la mayoría se sorprendió, y otra que en el momento que me tocó entregar mis documentos, que me los solicitaron, en cierta forma yo no decía que solamente yo decía que tenía el título de licenciada. En el momento que entregué mis documentos, y había un sinnúmero de compañeros y compañeras que empezaron la secretaria a ver mi documentación. Ay, usted es máster, usted ya es máster. Ve, recién ingresó al magisterio y usted ya es máster. Sí. Y ahí se enteraron todo el mundo que yo ya había obtenido el título de magíster antes de ingresar al magisterio. Esas son mis dos anécdotas que puedo dar al respecto. Como ya lo vimos televidentes, la licenciada María nos ha propuesto su tiempo y nos ha contado dos anécdotas que han sido bastante interesantes. Hemos podido escuchar las experiencias que ha tenido ella, sus opiniones y la libertad de expresión que tiene el derecho humano de ella. Muchísimas gracias, María. ¿Nos quisieras dar unas palabras para los televidentes, por favor? Sí, cómo no. Yo, yo siempre digo que es bueno la preparación en sí, porque toda nuestra preparación tiene que ser a base de sacrificio, y después viene la recompensa, siempre y cuando pensando en que Dios está presente y Él nos va a ayudar, no nos va a dejar. Él nos va a ayudar para poder salir adelante y ser una gran profesional. Listo, María. Muchísimas gracias. En unos pocos minutos iniciamos con la siguiente entrevistada. Nos vamos con la directora del plantel de la Unidad Educativa Pérez Guerrero en la ciudad de Milagro. En unos pocos minutos. Gracias, María, por tu participación. Gracias también. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica. El hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina. O el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Esta frase la dice
el gran activista histórico Nelson Mandela. Volvimos ahora con una nueva entrevistada, la magíster y directora del plantel de la unidad educativa, doctor Alfredo Pérez Guerrero. Antes que sigamos la entrevista, me presento. Muchas personas me conocen. Soy Carlos Ochoa Sánchez, representante y periodista del Colegio Thomas More en periodismo. Me conocen por las redes sociales y por aparecer en varias páginas de las redes sociales y autoridades del Guayas. Seguimos. La escuela está junto a la unidad educativa José María Velasco Ibarra. Buenas noches, máster Cristina Sánchez. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, mi estimado Carlos Enrique Ochoa. La verdad es que me siento llena de una salema muy agradable por haber sido designada para esta considerable entrevista. Así también quiero felicitarte por la actividad que estás realizando. Es muy notorio tu preparación y asimismo siempre quisiera que sigas con esa predisposición por el trabajo que estás realizando. Siempre sigue adelante con pie firme, Carlos Enrique. Gracias, máster. Iniciamos con las preguntas que tenemos presente. Durante este tiempo de pandemia, los docentes han salido afectados, principalmente para las autoridades de los planteles como usted. Durante toda su vida de docente y de autoridad, ha estado presencialmente y de repente, así de la nada, viene una pandemia caótica en el país y cambia la vida de todos los ecuatorianos. ¿Qué cambió en su vida? ¿Qué cambios hubo en el plantel? La verdad es que no estuvimos preparados para una pandemia en ninguna parte del mundo porque nosotros no sabíamos de lo que iba a suceder. Pero sin embargo, sí hubo muchos cambios en mi vida, a tal punto de que tuve momentos en que tenía que estar virtualmente conectada en muchas ocasiones, la mayor parte del tiempo. Eh, He tratado de hacer mi trabajo organizado con las compañeras, motivándolas, orientándolas. Eh, sí puedo decir que manejo bastante la tecnología. Siempre ha sido mi curiosidad, ha sido mi interés por aprender. He tenido esa predisposición yo mismo, por mí mismo, de averiguar mucho sobre el manejo de muchos programas, pero sin embargo, no todo fue suficiente. Necesitábamos mucho más, conocer mucho más, yo como autoridad del plantel y también los compañeros. Tuvimos muchos cambios debido a que ya no es lo mismo la comunicación que se da de manera virtual como lo que se da de manera presencial. Cuando se trabajaba de manera presencial, era siempre se llegaba a los estudiantes, se les podía detectar el sentir, la dificultad que presentaban. En cambio, mediante el trabajo que se está haciendo virtual, no podemos en realidad saber cuáles son las emociones de los estudiantes. No todos se han conectado. Más o menos estamos hablando en nuestra institución que ha habido como un 70% que se están conectando. Los otros estudiantes solamente lo han hecho por WhatsApp o lo han hecho a la final yendo donde otros compañeros, pero en realidad hemos tenido un cambio, ¿no? Yo como autoridad y también los docentes y también toda la comunidad en general. Entonces, pero igualmente ha sido un reto y estamos allí al pie firme, como dicen por ahí, al pie del cañón, emprendiendo y siempre dispuestos a participar, porque no podemos cortar tampoco la educación como un derecho que tienen todos los niños y jóvenes de nuestro país. No podíamos cortar, teníamos que seguir adelante. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo como institución, que es la Escuela Doctor Alfredo Pérez Guerrero. La educación presencial se volvió virtual, algo que los ecuatorianos no se esperaban. ¿Qué desafíos le trajo la modalidad virtual? Porque usted siempre ha estado presencialmente. Claro, sí, siempre nosotros trabajamos de manera presencial e inclusive trabajando de manera presencial hubieron dificultades de aprendizaje en los estudiantes. Los desafíos que hemos tenido
es en cuanto a la tecnología, ¿no? Como dije anteriormente, yo estuve preparada, pero no lo suficiente como para hacer todo el trabajo que se nos vino encima de realizar como autoridades del plantel. Ahora, si el año pasado estábamos hablando de que nos pedían información de un 50%, este año fue mucho más, fue 3 veces más de lo que teníamos que dar. El desafío que tuvimos que hacer es emprender con más capacitaciones, ¿no? Involucrarnos en todo tipo de capacitaciones dadas por el Mineduc, otras instituciones, luego tener, al menos yo, mi agenda, ¿no? De cómo tengo yo que atender a los compañeros docentes, a los padres de familia, a los estudiantes, estar pendientes de poder llegar al mayor porcentaje, ¿no? Porque tampoco no podíamos nosotros simplemente coger o sea, más que todo conformarnos, ¿no? Conformarnos en enviar tareas o enviar de pronto las fichas pedagógicas y el que desea que haga. No, nosotros teníamos que estar pendientes de que en su mayoría estén involucrados en este gran proceso educativo. Nosotros tendríamos que pensar y estar pendientes de ayudarles y de estar monitoreándoles desde nuestras casas a todos los estudiantes. Eso es lo que hemos estado haciendo y gracias a Dios, ¿no? Hemos logrado conseguir en su mayor parte que los estudiantes se beneficien y que sigan adelante también en cuanto al plano educativo. Niños, niñas y adolescentes han tenido que dejar este año el colegio y la escuela. Es muy impactante ver niños y niñas en la calle y sin poder estudiar. Adolescentes que tienen que ir a un espacio público para poder obtener internet. Y esto pudo contestar la máster María Sánchez Villacrés. El Ministerio de Educación ha comunicado que ha actuado ante este tema, pero todavía en los medios de comunicación y redes sociales se ve bastantes niños sin tecnología. No solamente pasó aquí en Ecuador, ha pasado en varios países del mundo como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y países pobres como en el continente africano. Usted como directora y experta en educación durante varios años de su vida, en su plantel, ha habido varios estudiantes que se han trasladado de la educación particular a fiscal. En su plantel ha habido estudiantes sin poder tener ese dispositivo electrónico que les hace falta como celular, como tablet o televisor, según un proyecto del Ministerio de Educación. ¿Cuál cree usted que serían las soluciones para este problema? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Carlos Enrique, sí, hubieron muchos estudiantes que se pasaron de escuela particular a fiscal. Nuestra institución, inclusive nuestra institución que cuenta con 2 jornadas, que es la sección matutina y vespertina. Siempre en nuestra jornada matutina estaba lleno el cupo, pero la sección vespertina estaba siempre disponible, con disponibilidad. Pero este año te cuento que se llenó totalmente, ¿no? Hubo bastante de parte de las escuelas particulares, de la solicitud de los padres de familia para poder ingresar a nuestra institución. No, ya no hubo ya más cupo, se llenó todo lo que es la vespertina, se llenó la matutina, entonces, pero igual yo pienso que sí fue muy oportuna la gestión del Ministerio de Educación, porque ya que el Ministerio de Educación organizó un plan, que es un plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Entonces, ese plan venía con todos los lineamientos necesarios y las indicaciones pertinentes para los docentes, para guiar el trabajo desde las casas hacia los estudiantes. Entonces, yo creo que hubo más estudiantes de las escuelas particulares que se cambiaron a las fiscales que de las fiscales se cambiaron a las particulares. También tiene que haber sido también por la situación económica, ¿no? Estamos hablando de una situación que fue imprevista, para lo cual nosotros no estuvimos pendientes de prepararnos de pronto económicamente o con alimentación. Entonces, estamos hablando de que la prioridad era nuestra salud, ¿no? Nuestra alimentación. Entonces, para muchos les topó el bolsillo, les topó la economía
y tuvieron que hacer esos cambios, ya no tenían ya para escuela particular, entonces hicieron un cambio a fiscal. No, ese fue uno de los motivos. Otro de los motivos también, que gracias a Dios nuestra institución siempre fue considerada una de las primeras en el Cantón Milagro. Entonces, por lo general, los cupos en nuestra institución son peleados, ¿no? Entonces, sí hubo esa situación de que hubo más cambio de particular a fiscal que de fiscal a particular. Muy pocos, pero sí hubieron también en nuestra institución estudiantes que se cambiaron de fiscal a particular, más que todo aquellos estudiantes que contaban con las condiciones necesarias, que contaron con la disponibilidad, la conectividad, ¿no? Tuvieron internet, entonces ellos vieron la necesidad de que haya la conexión a diaria. En cambio, en nuestro sistema educativo fiscal, no hubo cómo hacer la comunicación diaria. Tuvimos nosotros que organizar horarios para que se conecten los estudiantes con los docentes. Tampoco los docentes nos tuvimos preparados en cuanto a planes de internet, ¿no? En donde contemos con total cobertura para poder estarnos conectando todos los días. Entonces, todas esas situaciones hubo que ver, ¿no? Pero el ministerio estuvo pendiente de darnos, ¿no? Oportunidades, de darnos todo lo que estuvo a su alcance, ¿no? Pero como no estuvimos, vuelvo a repetir, no estuvimos preparados para esta situación, el país no estuvo preparado, ¿no? Nuestra economía tampoco lo estuvo, entonces pienso yo que se hizo lo más que se pudo, lo más que se pudo. No podemos decir que en un 100% se logró mejorar la calidad de la educación, porque no es lo mismo trabajar presencialmente como virtualmente, porque presencialmente los estudiantes nos dan a conocer sus inquietudes, sus dificultades, e inclusive así no nos den a conocer, nosotros estamos pendientes de revisarles y solamente con una sensación, con una mirada o con una intranquilidad ya nos damos cuenta. En cambio, por medio de un aparato electrónico, no podemos darnos cuenta, y mucho más que algunos estudiantes ni siquiera pudieron conectarse, ¿no? Entonces, sí se hizo un poco difícil la situación y la verdad es que el trabajo que realizaron los compañeros docentes fue un trabajo bastante forzado. Creo yo que en los primeros meses hubo que trabajar a veces hasta sin horario, ¿no? Sin horario, hubo que trabajar hasta en la noche, hasta los fines de semana, ¿no? Hasta cuando ya más o menos por el mes de junio ya se les fue acoplando, se los fue direccionando de una manera organizada para que se respete, porque sí nos estuvimos llenando de demasiado estrés y la situación se estuvo poniendo un poco complicada. Pero ya una vez que nos organizamos con los lineamientos que nos dieron, yo creo que fue muy organizado porque inclusive hasta hubo asesoría, hubo mentoría, todas esas cosas lo organizó el Ministerio de Educación. Entonces creo yo que el gobierno sí tomó las medidas necesarias, ¿no? Para lo que es la pandemia. No sé si alguna pregunta más, Carlos Enrique. La educación pública en Ecuador es muy importante aquí en el país, es cierto. Niños que no tienen recursos o también que pueden tener recursos, pero también la educación pública es bastante buena aquí en el país. Tiene todas las comodidades. Eh, ¿Cuáles han sido las acciones para el acceso a la educación en tiempos de pandemia? Así, digamos, los niños, como ya le había comentado, los niños que están en la calle, ¿ya? Niños que digamos que si usted pasa por aquí en la ciudad de Milagro, pasa así digamos por el monumento de la Piña, que está cerca de la gasolinera, ya podemos ver ahí a dos niños y sus padres, ya. Ellos no tienen recursos y solamente al día puede ser que puedan ganar 15 o 20 dólares al día, pero eso no alcanza para así digamos no alcanza así digamos para comprar cartulinas, portafolios, cuadernos, que son los materiales que se necesita para estudiar, ya. Las acciones que se ha tomado que ha tomado el Ministerio de Educación y ya se las ha pronunciado usted, eh, ¿cuáles serían, cuál sería la solución para los niños que están en la calle? Niños, niñas y adolescentes que están en la calle, no tienen recursos, no tienen nada. Están totalmente, solamente se alimentan
de ese mínimo de dinero que ganan al día. Ya, según lo que yo tengo entendido y he sabido observar, ¿no? Porque como también me desplazo por el Cantón Milagro, me he podido dar cuenta que muchos de ellos son niños que vienen, por ejemplo, del país de Venezuela, ¿verdad? Ahora que estamos en pandemia, eh, hemos podido darnos cuenta que los estudiantes, mejor dicho, ya el ministerio tomó asunto en esos estudiantes que vinieron de Venezuela, les dieron la oportunidad, porque son niños que vinieron inclusive hasta sin papeles. Ellos no vinieron así como viene un estudiante de nuestro país o de nuestro cantón que viene de otra institución y vienen con un certificado de promoción, una boleta. Ellos vinieron sin nada, ¿no? La verdad es que nosotros sabemos la situación por la que está pasando el país de Venezuela, pero sin embargo, nuestro país, ellos hicieron de darle las oportunidades porque hubo exámenes de ubicación. Esos exámenes de ubicación mandaron del Ministerio de Educación a las instituciones, ¿no? Dándole las facilidades para armarle un temario y para que ellos busquen prepararse porque se supone que ya son conocimientos, porque venían y decían que son, por decir, de cuarto grado de educación básica. Entonces se les hacía el temario de ese grado, se les hacía el examen de ubicación y se les pedía lo que es la nota mínima de 7 y se les dio la oportunidad. Y esos estudiantes, te cuento, Carlos Enrique, que muy pocos se retiraron del año pasado que vinieron de Venezuela, no solamente de Venezuela, también hubieron ciertos niños que vinieron también de Perú, otros que vinieron de Colombia. Esos estudiantes, creo que solamente hubo un caso en la institución que regresaron a Colombia, pero de ahí los demás siguieron estudiando en la institución, ¿no? Siguieron trabajando con los docentes, porque más que todo, el ministerio mismo dio las facilidades de las fichas pedagógicas. Aquellos que no pueden ingresar a lo que es el trabajo virtual, se hizo la entrega hasta en domicilio de las fichas pedagógicas. Ahora, en cuanto a que los niños todavía siguen en las calles y no hay esa oportunidad, también eso sí, yo pienso que debería existir una fundación que se dedique exclusivamente a esos casos, ¿no? Porque imagínate, nosotros estamos en la institución, damos la apertura, a todos los estudiantes que llegan se les da las facilidades, se les da las indicaciones, si se les toma el examen de ubicación, como les dio esa oportunidad el ministerio, se los ubican en el grado y han habido inclusive estudiantes que vienen hasta terminar el primer trimestre, pero igualmente se les da las facilidades. A nadie se le trunca ni a nadie se le dice usted no está en condiciones, usted viene de tal lado. No, igualmente se le da todas las facilidades. Pero en cambio los niños que están en la calle, yo pienso que es porque los padres también no se organizan, porque estamos hablando de un derecho de los niños a la educación y hasta donde yo tengo entendido, los niños no deben estar en la calle trabajando porque esa no es parte de su responsabilidad. El niño todavía tiene lo que es el derecho a jugar, a la educación, a vivir su infancia. Y sí debería existir una fundación, al menos en nuestro cantón debería existir una fundación dedicada principalmente a esos niños para poderlos involucrar, porque ellos están perdiendo lo que es un aprendizaje, ¿no? Entonces no sabemos si de pronto más adelante se desvíen a actividades que los pueda perjudicar. No sabemos en realidad qué es lo que pasaría, pero lo que yo sí sé es que el Ministerio de Educación sí está dando apertura, sí está dando facilidades. Lo que tenemos que hacer es motivar, ¿no? Nosotros tuvimos inclusive que hacer como una especie de promoción para lo que es los niños de inicial 1, de 3 años, porque de ese necesitábamos bastantes estudiantes en la tarde, ¿no? De 3 años necesitábamos, teníamos solamente el cupo como de 10 estudiantes. Entonces hicimos propaganda para poder recibir a los niños y más que todo que los padres consideren la estimulación temprana. Pero en cambio, de los niños más grandes que están en las calles, la verdad que es hora de que ya el gobierno o de pronto las personas que están a cargo del cantón, el alcalde, o sea, tomen asunto
en cuanto a fundaciones que se dediquen y más que todo se exija, pero también tengo entendido que en nuestro departamento de consejería estudiantil, cuando llegasen a detectar, por ejemplo, que un estudiante nuestro, de nuestra institución, no está estudiando y el papá lo tiene trabajando, cuando ya ha sido parte de la institución pública, como se diría, entonces nosotros tenemos que reportar a la Junta Cantonal de Derechos de los Niños, se los reporta. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso, tenemos que hacer el seguimiento, tenemos que hacer la visita domiciliaria. Entonces, allí, de esa manera, estamos cumpliendo, estamos ayudando. Pero habrán otros casos ya que se nos van de las manos, que creo yo que debería ser muy interesante de que se cubra la mayor parte, porque la educación como derecho de nuestros niños y jóvenes debe estar por encima de todo, porque como decían por ahí, que nuestro futuro depende de la educación de nuestros niños. Así es. Para finalizar esta entrevista, ¿podría, por favor, para finalizar esta entrevista, podría, Máster Cristina, por favor contarnos alguna anécdota que le haya pasado en su colegio? La verdad es que desde que hace 25 años que yo inicié mi vida como docente, yo he tenido muchas anécdotas muy bonitas, ¿no? Porque esta profesión nuestra de la docencia es muy gratificante. Pero una de las anécdotas que yo más recuerdo y que para mí es inolvidable, es una anécdota que yo tuve cuando recién ingresé a trabajar en lo que es el magisterio fiscal en el Cantón Naranjito, en la escuela Numancia. Yo me recuerdo que allí me dieron un sexto grado de educación básica, con los mismos estudiantes, fui a séptimo grado de educación básica y allí yo estuve embarazada de mi primera niña. Y era bien bonito ver como aquellos estudiantes se preocupaban, me cuidaban a mí, como que yo fuera la mamá de ellos, me cuidaban, me decían, señorita, cuidado, señorita, no tiene que pasar solo sentada, parada, siéntese, no tiene que estar haciendo esto, no, cuidado, no haga fuerza cuando yo quería mover una banca o cuando yo quería coger, inclusive hasta hubo una niña que me trajo una revista en donde esa revista había sido de maternidad. Allí estaba todo desde el momento en que la mujer se daba cuenta de que está embarazada hasta cuando ya viene el parto y todo. Esa niña vino y señorita dice, mire, esto le traje para usted, dice, para que usted lea. Entonces fue una experiencia muy bonita porque eso a uno le da como un aliento de seguir adelante, ¿no? Uno se da cuenta de que los estudiantes, el mejor regalo que pueden dar es esta atención, ¿no? Son, o sea, más que todo ver que son estudiantes como eran de la escuela Numancia, estudiantes humildes, en donde la mayor parte de ellos pasaban solos en las casas, no tenían a sus mamás o a sus papás, porque los papás trabajaban en lo que es los ingenios, ¿no? Que está cerca por allí el ingenio San Carlos, están también las fincas, entonces, y las mamás trabajando como domésticas o trabajando en el campo. Entonces, eran estudiantes que en su mayoría iban a la escuela, regresaban y pasaban solos en la casa. Entonces, era una experiencia bonita porque a uno le cogían como mamá e inclusive hasta preguntaban ciertas inquietudes que ellos tenían, ellos se acercaban, se apegaban y decían, señorita, esto, mire, es que yo en mi casa no tengo nadie. Entonces, esa fue una de las mejores anécdotas que yo viví, Carlos Enrique, esa vez, ¿no? De allí en la Escuela Pérez Guerrero también, cuando trabajé con lo que es primero de básica, ¿no? Donde los niños llegan, como quien dice, eh, llegaban pues en ese entonces por primera vez a la institución, porque ahora ya empiezan desde los 3 años y algunos otros niños ya desde el año ya están en guardería y todo eso, pero en ese entonces habían niños mejor dicho, que llegaban es de 5 años ya a la escuela, lloraban, gritaban, y yo me recuerdo que uno de los niños me mordió,
me mordió, por aquí cerca de la espalda. Yo la verdad que ni siquiera pensé que me iba a morder porque yo estaba cerrando la puerta, porque ya el niño entró tranquilo y ya lo senté y yo estaba cerrando la puerta cuando en eso sentí que alguien se me acercó y me mordió la espalda y yo regresé a ver y era él y yo le digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Parece ser que la mamá le dijo que le iba a comprar algo para que vaya a la escuela y en realidad no le compró nada. Entonces esa era la furia del niño. Y entonces él quería es salir a protestar en lo que le habían ofrecido. Entonces después yo dialogué con él porque yo dije, este niño es violento, pero cuando yo dialogué con él, conversé con él, todo eso, ya él ya se tornó más tranquilo y yo decía entre mí, Dios mío, ahora sí, todo el año voy a estar con este niño y si al inicio es así, ¿cómo será después? Pero no tuve inconvenientes posteriores ya con el niño ya, porque yo le pregunté en realidad qué es lo que le había pasado y él me supo decir eso, que la mamá le había dicho, le había ofrecido que le va a comprar, no me recuerdo si era el pavo de Ranger, algo así, y no le había comprado. Y él me dijo, es que usted qué dice, señorita, mi mamá tiene que cumplir lo que promete. Y yo le digo, claro, le digo, sí, ya voy a hablar con tu mamá, porque si es que ella iba a cumplir, debía haber prometido, y si no, más bien no debía haberte ofrecido nada. Entonces el niño dice, vio, entonces yo tengo razón. Sí, le digo, pero lo que no tienes razón es el ataque que hiciste. Y él dice, sí, dice, discúlpeme, señorita, dice, es que no me controlé, pero le prometo que de aquí en adelante me voy a controlar. Y sí, ¿para qué? Fue la primera y única vez que me hizo eso durante el año lectivo. Entonces, si te contara aún, me alargara Carlos Enrique con las experiencias que he tenido, unas bonitas, otras, igualmente, así hayan sido como la que te conté recién, igualmente eh, yo la llevo también dentro de mi corazón y me topo con el niño y el niño me saluda y todo eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en ese entonces él todavía tenía como 5 añitos, ¿no? Era blanquito, ojitos verdes, y está altote, está todo hecho un hombre, y él se recuerda, y a veces cuando se recuerda como que se sonríe un poco. Él ha de decir, la maestra me recuerda, y capaz que me ha de tener coraje porque me mordió, pero no es así, yo en realidad no le tengo coraje porque conversé con él y supimos limar esa aspereza. Así es, Carlos Enrique. Lindas anécdotas y bonitos recuerdos. Nunca nos olvidaremos de esos recuerdos maravillosos que uno ha tenido en la educación. María también nos contó sobre bonitos recuerdos, dos anécdotas también, que uno en toda su vida nunca se va a olvidar. Ha tenido experiencias buenas, ha tenido experiencias malas, y yo también como estudiante también he tenido experiencias buenas y malas. Listo, Cristina, para finalizar ya la entrevista, ¿nos podrías dar unas palabras, por favor? Un mensaje en relación a qué, a la situación que vivimos de la pandemia. Sí, si quisieras, sí. Ya. Siempre se les pide a los compañeros docentes que en todas las socializaciones que ellos tengan con los padres de familia se les dé una reflexión, porque muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a caminar deprisa, ¿no? Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas y no darnos cuenta del verdadero significado que debemos darle, ¿no? No nos damos cuenta de que debemos sentarnos a reflexionar y a preguntarnos al mismo tiempo el por qué pasan las cosas, ¿no? No creo yo que Dios haya dispuesto que las cosas pasen de por gusto. Siempre Dios está pendiente de que las cosas pasen para que nosotros aprendamos a ser cada día mejores, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, motivarnos a nosotros mismos y motivar a los demás. Y eso es lo que yo les hago siempre hincapié también a los compañeros. Que no nos olvidemos de eso, porque a veces nos olvidamos y pensamos que nosotros solamente somos cuerpo, ¿no? Tenemos que estar pendientes de la alimentación y no estamos pendientes de la alimentación de nuestra alma. Entonces, eso es lo que tenemos que estar nosotros pendientes de motivarnos. Y yo de mi parte te doy una gran felicitación y también al mismo tiempo una motivación que sigas adelante.
se ve que tienes un talento especial en cuanto a lo que es la investigación, en cuanto a lo que es el periodismo. Tienes mucha facilidad de palabra. Te felicito y espero que te sigas nutriendo con todo ese interés que tienes en base a los libros, en base a averiguar muchas cosas. Eso es muy importante y eso es también interesante para una persona de éxito, ¿no? Entonces, de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias y espero que mi participación sea de alguna forma, ¿no? De alguna forma sirva como un mensaje motivador y de aliento para las personas que han escuchado esta entrevista. Listo, muchísimas gracias. Para terminar, yo como opinión como periodista, sigamos adelante, sigamos luchando en esta pandemia, no nos descuidemos por nada del mundo, no bajemos la guardia y bueno, sigamos confiando siempre en la familia. Gracias por estas dos hermosas damas que han propuesto su tiempo para en esta entrevista. Muy pronto esta entrevista se podrá ver por las redes sociales de la página de Thomas More o también puede ser en otra página o en otra página web de así digamos como la prefectura del Guayas o otras entrevistas. Para ya terminar esta entrevista voy a decir la última frase. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchísimas gracias a todos los televidentes.